Hoy tenemos el placer de recibir a Sara, una talentosísima atleta argentina de parkour, que ha ganado numerosos torneos nacionales e internacionales, y a Eric, su entrenador, que ya hace 20 años que viene entrenando en este mundo, así que es un placer recibirlos. ¿Cómo están, chicos? Muchas gracias por recibirnos acá, para nosotros es un gusto, y todo bien, todo bien. Me alegro. Seguramente haya gente del rubro del parkour que ya los conozca, hay mucha gente curiosa que tal vez no conozca mucho lo que es el deporte como tal. ¿Qué es el parkour? ¿Cómo lo definirían? ¿Querés definirlo vos o lo defino yo? El parkour en grandes rasgos es una disciplina de movimiento en la cual uno interactúa con el espacio. Muy simplificado, pero básicamente termina siendo eso. Uno supera obstáculos, paredes, vallas, cualquier elemento, mismo el piso mismo puede ser un elemento con el que uno interactúa. No hay una necesidad de obstáculos predeterminados ni nada. Cualquier lugar, cualquier espacio, sea urbano, sea natural, puede ser empleado para el parkour. O sea, una persona puede hacer parkour en su casa, en cualquier lugar. Es una forma de moverse o una idea de cómo moverse, y no necesariamente algo más específico que eso. Después, obviamente, uno se puede especificar. Uno se puede especificar. Uno se puede profesionalizar en un estilo de movimiento, pero en realidad todo es bienvenido. ¿Y cómo conocieron ustedes la disciplina? Yo en realidad empecé directamente con clases de parkour. Yo ya venía yo conocía la acrobacia y el circo, pero nunca había hecho así como algo con un enfoque ni profesional ni nada. Solamente era algo que me gustaba mucho, y cuando me mudé para acá, para Buenos Aires, busqué así lugares para hacer acrobacia y lo encontré, y en el lugar al que fui a preguntar, había clases de parkour, y yo en ese momento no sabía muy bien lo que era el parkour, pero me mandé igual, ese fue como así mi primer contacto con la disciplina. El tuyo es muy distinto. Hace muchos años, en el año 2006, antes de la era del internet casi, un amigo me llama por teléfono. Yo estaba en tercer año del secundario. Me llama y me dice: che, ¿viste la revista Viva de ayer? Y le digo: no. Me dice: tal página. Abro la revista y era una entrevista a unos chicos haciendo parkour, y me dijo: parece que hay un encuentro mañana. Era un miércoles a las 6 de la tarde, y fuimos, y había un montón de gente como nosotros que había llegado a través de la revista, y de ahí a hoy, 20 años casi. 10 de mayo cumplo 20 años. ¿Qué te atrapó ese día que dijiste por acá? Y era todo muy raro, o sea, raro bien, digamos, era todo nuevo. Yo había hecho artes marciales, nunca había visto el parkour más allá de ver a Jackie Chan en películas y decir como, esto viene como por ahí, pero no había ni buscado qué significaba ni nada. Vi las fotos, vi gente volando, mi amigo me dijo: che, vamos, y fuimos. Él no volvió a entrar y yo me quedé ahí. Habían algunos chicos que hacían mortales muy básicos, los movimientos, todo era básico, o sea, no estaba muy desarrollada ni la disciplina ni el movimiento en sí, a nivel mundial tampoco. Y creo que lo que me gustó en ese momento era como era todo nuevo, todo era una aventura. O sea, no existía una técnica, no había un camino predeterminado, era medio ir probando, haciendo, y una energía colectiva de crecer y mejorar. Tal cual, también una sensación de libertad, ¿no? De ir probando, desarrollando algo nuevo. ¿Y cómo evolucionó en estos 20 años? Infinito. Yo tengo una anécdota que describe bastante esto. Los primeros 8 meses que estuve haciendo parkour, medio que lo que uno aprendía era en base a lo que te decía uno que era más antiguo. Más antiguo que uno era meses a veces, no es como, yo hago hace 5 años. Hace 5 años no había nada, yo empecé hace 3 meses y ese ya era un old school casi. 1 año, 2 años eran los old school en ese momento, y que tampoco es que estaban siempre en los entrenamientos. Entonces era medio como que alguien venía, te daba una información y vos con esa información desarrollabas. Y por ejemplo en Parque Chacabuco
picabas en una pared, te agarrabas del borde, ponías los codos y después recién ahí podías empujar y terminabas de subir. Y después de 6 u 8 meses, todos los codos cortados, claro, ¿viste? El cuerpo arañado por los bordes, vino un chico que picó y subió de una. Y fue como, yo hace 8 meses que me estoy cortando los codos, se podía subir de una. A nadie se le había ocurrido o nadie tenía la capacidad física para hacerlo. Pero fue como la primera vez que tuve esa sensación es como si fuese el descubrimiento de América, pero el descubrimiento de una técnica en persona. Vi como por primera vez alguien, por curiosidad o por lo que fuese, picó en una pared, subió de una y pasó, y subió de una forma súper eficiente, sin dolor, sin restricciones, y fue como ¡fa! O sea, de acá desbloqueó. Claro, como que mi mundo se abrió, y a partir de ese momento es como que empieza a existir la libertad, la creatividad, y el poder decir como, bueno, esto entonces puede ser de otra forma. ¿Todavía sigue pasando eso? Sí. Sí. Lo que tiene el parkour es que tiene, o sea, infinidad de movimientos, tipo, y todo el tiempo se están haciendo movimientos nuevos, descubriendo a otros ángulos de giro, que eso yo creo que es lo que tenemos tan distinto con otros deportes, que poner el pie en un lugar distinto y ya es otro truco con otra técnica y te cambia todo. Capaz es una superficie distinta y lo mismo. Por más de que vos hagas lo mismo, el obstáculo te pide otra técnica o otra variación. Entonces siempre se están creando nuevos movimientos. Sara, ¿vos arrancaste a entrenar con Eric desde un principio o fue un tiempo después? Sí, yo empecé a entrenar en ese gimnasio y él era el profe de ese lugar, y arranqué en clases grupales para niños. Yo en ese momento tenía 12 años. ¿Qué crees vos más que nada, Eric, que tenía Sara o que fue construyendo en ese tiempo como para diferenciarse, ¿no? Para tener el éxito que tiene ahora? Re difícil esto. No, es bastante fácil. El primer recuerdo que tengo, como decir, como bueno, claramente habían algunas diferencias, más allá de que no hablaba mucho en las clases. Dimos las primeras clases, no recuerdo su voz o su existencia. Es cuando me dice, al final de una clase, terminó la clase, se están yendo todos, y me dice, ¿puedo ir a practicar? Algo que no le había salido o le costaba. Y se quedaba al final de las clases practicando las técnicas que habíamos hecho en la clase. Como que terminaba la clase y ya estaba haciendo la tarea, digamos. Y tenía 12 años, 13 años. O sea, tiene que ver con el entrenamiento más que con algún talento que hayas visto. Es que el talento es las ganas de mejorar. Las ganas de mejorar fueron más grandes que otras cosas, y eso es lo que la impulsa. Ella siempre quiere mejorar un poquito, aunque sea un poquito. Entonces es un poquito exigente, un poquito bastante, pero bien. Y gracias a eso es que pudimos avanzar un montón. Soporta un montón de entrenamientos, una carga horaria poderosa, una intensidad muy alta, y con eso ha dado los resultados que ha logrado. No todo el mundo tiene la capacidad innata, tal vez, o el hambre o tal vez sí tiene el hambre, pero bancarse, estar todos los días y avanzar de a muy poquito, porque al principio vos mejorás porque aprendés algo nuevo y tenés una curva de mejora bastante claro, alta. En un principio. Pero llega un momento donde empezás como a tener una bajada y una subida y una pequeña bajada y después volver a subir y un mal día, y eso en el día a día es agotador y no todo el mundo lo soporta de la misma forma, digamos. Entonces la perseverancia y la persistencia es muy importante. ¿Vos, Sara, en qué momento decidiste pasar de un entrenamiento a llevarlo a la competencia? ¿Cómo fue eso? Bueno, creo que, o sea, no fue una decisión de me voy a profesionalizar en esto y voy a vivir, a intentar vivir de esto así desde el principio. Fue un poco por curiosidad, en realidad, como, bueno, ahí está esta compe. Y fue una bola de nieve. Sí, a ver qué onda. Nada, le dije a él me dijo, bueno, dale, probemos. Fuimos, me re gustó,
Y aparte tuve un resultado, entonces como que se fue dando todo para que vaya pasando, y a medida de que fue pasando, obvio que ahí fue un poco más consciente la decisión de decir, bueno, es por acá, y yo quiero que sea por acá, pero bueno, al principio fue, nada, sí, por curiosidad y por probar. Sí, llega un punto que también te motiva más a seguir mejorando. Sí, obvio, a mí en ese momento también, yo estaba entrenando todos los días sin competir ni nada, o sea, a mí entrenar me gusta ya de por sí, y nada, competir también te agrega un objetivo que también puede ser que en algún punto te simplifique un poco el entrenamiento en ese sentido. Bueno, ¿cómo se prepara un deportista en este caso ya profesional y que compite en las mejores competencias? ¿Querés contestar a vos? Complicado. Yo creo que el que mejor sabe de mi preparación sos vos. Y el secreto de Estado. No, más allá del chiste, como todo, muy buena alimentación, buena preparación física, mucho trabajo técnico y siempre... Psicóloga deportiva, muy psicóloga importante. deportiva, una gran adquisición este año que incorporamos a fin del año pasado ya. Sí. Porque también la presión que viene con las competencias, con los resultados, con los entrenamientos, lesiones, la expectativa deportiva, la vida útil del atleta, son todas cosas que también más allá de lo deportivo es importante y hace a la cabeza del atleta. Entonces no es solo entrenar, ir y rendir lo mejor posible, sino que lo mejor posible es multifactorial, no es solo entrenar el cuerpo, es todo. Para entrenar el cuerpo primero tenés que estar bien dormido, tenés que haber comido bien, entonces está la nutricionista de por medio, cuando hay una lesión está la fisioterapeuta de por medio, el traumatólogo, la psicóloga deportiva. Y el entrenamiento. Claro, y en el medio de todo eso tenés que entrenar, tenés que levantarte, y un día te levantás y llovió, entonces no podés ir a la pista, entonces llamar a algún gimnasio amigo si te pueden abrir la puerta. Como que son muchas cosas las que hacen al día a día de cómo prepararse para una competencia. Te doy el mejor ejemplo, nosotros normalmente entrenamos 7, 8 de la mañana y ahora empieza a ser de noche esa hora. Empieza a ser de noche, entonces empezás a no ver bien, o empieza a ver rocío, o queremos ir a entrenar y hay gente durmiendo en el lugar donde queremos entrenar. Entonces es como que si no sos medio todoterreno en Argentina es difícil. Tenés que tener la posibilidad de adaptarte a todo. Sí, entiendo que en otros países hay algunas facilidades que acá tal vez no hay. ¿Cómo se lleva? Entiendo que en las competencias hay algunos circuitos particulares, ¿verdad? ¿Cómo se entrena eso? ¿Se intenta replicar más o menos los saltos? ¿Cómo se maneja? Bueno, en todas las competencias las pistas son todas distintas. Tipo, nosotros nos enteramos el día que llegamos ahí a la competencia. ¿El mismo día? Sí. Tenemos para entrenar en la pista y más o menos resolver ahí. Así que el entrenamiento es complicado en ese sentido, porque nosotros no tenemos ni las estructuras que se usan en la competencia, ni las distancias, ni nada. Entonces, bueno, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Capaz en un gimnasio podemos llegar a armar alguna estructura distinta o eso, pero en general nosotros tenemos la pista de parkour que está armada así para competir, entonces usamos en general bastante eso. ¿Y a nivel mental es lo mismo el salto que haces en el entrenamiento que en la competencia? Y la idea es que sí, o sea, la idea es entrenar más difícil para que cuando vayas a la competencia todos los saltos sean más fáciles, pero bueno, a veces hay cosas que te juegan un poco la cabeza, pero bueno, nada, hay que trabajarlo. Hay que trabajar así. Vos podés prepararte para un montón de tipos de saltos distintos, pero justo te tocó el que te cuesta, y como las competencias son una caja de sorpresa, llegás ahí, ves lo que hay y vos te podés haber preparado para todo y de repente te queda el pie derecho en vez del izquierdo y el izquierdo te es más fácil que el derecho y nada, y es una complicación, y es una complicación mental
si el salto es en altura o tenés, de repente ha pasado de tener el atardecer, el sol de frente y que de repente con los caños no ves el elemento. Porque refleja. Entonces no es lo mismo el entrenamiento que el campo de competencia, digamos. La competencia, algo que para mí es importante es que vos podés entrenar y ser el mejor en entrenamiento, pero vas a competir y en el momento donde vas a competir por primera vez, es tu primera competencia y tener un muy buen rendimiento ahí es difícil porque vos te entrenaste para competir pero todavía no entrenaste la competencia. Vos entrenás la competencia compitiendo. Entonces, cuantos más tiempo compitiendo tenés, hay ciertas cosas que se repiten y te empezás a habituar. Más allá de que te prepares lo mejor posible para la competencia, la experiencia en competencia es muy importante. Porque capaz vos no estás acostumbrado a entrenar 4 veces en un día y de repente tuviste un entrenamiento, una prueba de pista, una entrada en calor, la clasificatoria, te fue bien, entonces tenés un periodo de entrenamiento donde decís, bueno, voy y ajusto los pies de esto, del otro, después otra entrada en calor y después tenés la semifinal y después que es la final y de repente tenés 2 o 3 días enteros que terminás agotado, entonces termina siendo una suma de estrategias que tenés que tener en cuenta para poder tener el mejor rendimiento posible. Entonces es muy difícil hacer que el entrenamiento sea parecido a la competencia, pero porque no te da el tiempo ni la energía. ¿Cada cuánto se compite más o menos? No hay un periodo de tiempo. ¿Cada cuánto son las competencias? Sí. No hay así como un periodo de tiempo determinado. No, este año, en general empiezan en mayo las Copas del Mundo y los Panamericanos suelen ser por mediados de año, sí, julio. Así que ese es más o menos el tiempo. Pero cuando se vea una tenés que estar preparado. Claro, sí, en general se avisa con tiempo. Sí. Nosotros ya sabemos que tenemos una Copa del Mundo ahora en mayo, para la que nos estamos preparando. Hay una siguiente copa 3 semanas después, en junio, y después de eso, 3 semanas después, está el Panamericano en julio, y recién en la siguiente competencia sería en octubre y capaz noviembre. Sí. Pero siempre puede haber un regional, puede haber alguna competencia nacional sí. O competencias no oficiales. Entonces, ¿cuál es la competencia más top que se puede aspirar? Yo creo que en el parkour los World Games. Sí, los World Games, que son como los Juegos Olímpicos, pero para los deportes que no son olímpicos. Y que se llega por clasificación en la World Championship. ¿El torneo, la World Championship de este año sería? Este año se hace, pero los World Games son cada 4 años. Entonces, los World Games fueron el año pasado. Este año se debería hacer la World Championship, pero no sé. No está confirmado el país. Como para clasificar a los World Games. Claro. Sí, no sé si será para eso o será la siguiente World Championship. Porque se hacen cada 2 años las World Championships. ¿El parkour se considera un deporte de riesgo? Es polémica la pregunta. Es complicado. O sea, el fútbol se considera un deporte de riesgo. Cruzar la calle se considera un deporte de riesgo. Cualquier disciplina hecha sin cuidado hay un riesgo. Obviamente hay siempre un riesgo en la disciplina, pero cualquier disciplina que vos la haces bajo control está controlada. O sea, no es que vos haces parkour y te vas a lesionar. Te vas a lesionar si haces las cosas mal. Si vos... Sí, o si hay un error, pueden haber errores. Sí. Te podés patinar, te podés resbalar, podés pifiar un cálculo, sí. Podés tomar una mala decisión. Obviamente intentamos tomar las mejores decisiones posibles. Pero es un poco, para mí es un poco lo que te decía antes de empezar, de que el parkour también te enseña mucho sobre tus límites propios. Y bueno, hay como una filosofía dentro del parkour que es ser y durar, que básicamente se refiere a esto, tipo a ser consciente de los límites y de los riesgos y saber si se puede o no se puede hacer, porque la idea del parkour es que vos puedas entrenar toda la vida. Claro, no es la idea del que más se arriesga, sino
No, Claro. o sea, yo tengo 36 años y sigo entrenando. Tengo la perspectiva de seguir entrenando varios años más. No es que ya está, jubilé y Claro. se terminó. Sí, porque viste que siempre aparecen los típicos videos de Instagram llamativos que saltan de un edificio a otro y uno Claro. piensa a veces que eso es el parkour. Claro, el tema siempre es el trasfondo que tenga. O sea, uno en redes, con lo bueno y con lo malo, ve lo que muestran, nada más. Entonces vos no ves que ese tipo hizo toda una curva de progresión hasta que llegó a hacer ese salto. Y hay saltos que son vertiginosos, pero que capaz no son tan complicados ni tan inseguros. Y hay cosas simples que son mucho más inseguras. Entonces, en general las lesiones y los golpes y todas esas cosas se dan en saltos simples. Mira. ¿Tuviste o sea, alguna lesión importante? Sí. ¿Cómo Fue fue? el año pasado. Sí, fue haciendo un truco que yo ya tenía hace bastante, que era ya casi como un básico para mí. Justo una semana antes de irnos a competir a 2 Copas del Mundo, porque teníamos las 2 casi juntas. Un error y le pifié y se me fue una mano. Caí sobre el hombro y me quedó la clavícula en tecla. Me la subluxé. Y nada, fue una semana complicada esa. Mucho estrés, mucho kinesiología. Pero bueno, pudimos ir a la Copa del Mundo. Yo fui viendo a ver qué se podía hacer y si no se podía hacer nada, esa era la realidad. Por suerte no fue así y ya cuando llegamos allá tenía como 10 días la lesión. Hicimos de todo para poder llegar lo mejor posible y pude competir solo en la categoría de Speed, pero pude competir y quedar top 5, así que nada. Si no estuviera lesionada. ¿Y sentías miedo cuando volviste el primer día? Sí. Mismo en la competencia, y no fue una competencia muy tranquila, pero bueno, él me acompañó un montón y me fue cuidando un montón hasta que yo me di cuenta de que no pasaba nada. Pero bueno, hasta el último momento antes de pasar igual tenía miedo de caerme de vuelta, porque, o sea, si bien estaba ya mucho mejor, si me volvía a caer, que era muy difícil que me vuelva a caer de la misma forma, pero en mi cabeza podía pasar. Y nada, ahí sí era un poco más grave la lesión. Y 10 días después de esa competencia teníamos otra competencia. Entonces claro. la apuesta estaba puesta Sí. en recuperarnos y llegar bien a la segunda competencia sin arriesgar demasiado. Sí. Entonces la Claro. primera ya estaba echada la suerte. La segunda ya tenía estaba. la- Para la segunda teníamos ya casi, era un mes entre la lesión y Teníamos eso. como una semana y media más Claro, hasta la otra compe. Y en la segunda compe pudimos remontar de ahí. y quedó Bien. en segundo lugar en Muy velocidad. bien. Sí. Y en freestyle, Y quinta. quinta en freestyle. Hay varias modalidades, ¿no? Claro. Sí. Son, en la FIG son 2 modalidades. Speed y freestyle. Que Speed es velocidad básicamente, es una pista de 80 metros con obstáculos, paredes de hasta 2,5 metros. Y nada, básicamente el más rápido es el que gana. Y después tenés freestyle, que es ponerle que un poco parecido a la gimnasia, en el sentido de que tenés un reglamento con trucos y jueces que te juzgan y te ponen una nota. Y vos tenés que hacer un recorrido de acuerdo al reglamento. Y el que mejor puntuación tiene, gana. Y desde tu lado, Eric, ¿cómo llevas capaz ese miedo? Sobre todo con los más nuevos que están arrancando de dar sus primeros saltos. O sea, ¿qué les decís? Yo ahí siempre recomiendo de escuchar el cuerpo y ser lo más progresivo posible. Soy extremadamente cauteloso por una cuestión de que yo viví el parkour desde otro ángulo, donde era probar y ver con la cara si dolía o no. ¿Cómo se llama? En mi época eran más comunes las lesiones y justamente esas lesiones después te persiguen. Entonces, lo que nosotros queremos en una vida más profesional, o sea, yo como entrenador es lo que busco, es que los chicos puedan
llegar a mi edad sin lesiones en lo posible o lo mejor posible y que puedan darlo todo, porque después las lesiones te sacan tiempo de entrenamiento. Te rompe algo 6 meses afuera, te rompe algo 2 meses afuera, te rompe algo 1 año afuera. Y eso a los 20 años es un montón de tiempo y te saca de los años buenos. Entonces, siempre lo mismo, todo con cautela, todo con progresiones. No hay cuidado que sea excesivo mientras sea necesario para priorizar la salud del atleta o del alumno. Al principio se arranca con rodilleras, ese tipo de cosas. No. Todo. No estaría mal en algunos casos. Conozco justo a algunos sujetos que te gusta arriesgar un poquito de más y que estamos trabajando en que tomen mejores decisiones, porque lamentablemente cuando uno salta es él en el aire o ella en el aire y uno no puede intervenir siempre. Si uno no está, pero el objetivo es que por lo menos tengan las herramientas para tomar mejores decisiones. Y si uno está presente, poder ayudar, asistir y cuidarlo de evitar cualquier golpe innecesario. Pero si te patinaste y a veces y no siempre estás pegado a una distancia donde podés ayudarlo. Entonces hay como una evaluación de riesgo que se hace, por lo menos en los entrenamientos, como bueno, estas situaciones no son ya riesgosas para esta persona, pueden hacerlo solo, me paro acá donde pueda haber más riesgo y puedo asistir al 100%. Claro, porque igual mayormente termino yo corriendo alrededor, al lado, justamente para solventar cualquier situación que pueda ocurrir. Claro, para darle también seguridad a la persona. Claro, y es como una bicicleta con rueditas, ¿sí? En algún momento le sacas las rueditas. Pero al principio va con rueditas y con uno al lado. Bueno, creo que eso debe ser también importantísimo para la vida, ¿no? Como... Es superación personal, absoluta. Sí. Bueno, Sara, vimos obviamente que ganaste un montón de torneos nacionales e internacionales. Entre ellos, imagino, uno de los más importantes, la Copa Mundial de Portugal, 2024. ¿Y qué sentiste? Bueno, saliste de tercer puesto freestyle, ¿no? No, esa salí primer lugar de speed. Primer lugar de speed. Sí. O sea, ganaste completamente. ¿Qué sentiste en ese momento? Y yo creo que en ese momento no era muy consciente. No, fue la primera vez que en una competencia llegué a la final y encima quedé en primer lugar. Sí. O sea que mi sorpresa era total. También fue una competencia bastante complicada porque en la clasificación tuve que hacer varias pasadas por errores de técnicos de la competencia que pasaron. Y nada, como que fue ahí todo un gran esfuerzo poder llegar a la semifinal y a la final. Así que no, cuando quedé primera, no, fue una sorpresa. Sí. ¿Representabas a Argentina ahí en Mundial? Sí. Ahí estábamos nosotros dos, con un compañero más, que estábamos representando a Argentina. ¿Y vos, Eri, cómo lo viviste? Y yo no podía creer. O sea, hubieron muchas adversidades en esas competencias. ¿Cómo se llama? Como todo, es ir avanzando igual. Y la final fue tan fina que hasta que no pusieron el resultado en la pantalla no sabíamos quién había ganado. Y nada, fue tremendo, obviamente. Aparte, el himno argentino suena lindo. Entonces fue un lindo momento. Emocionante, ¿no? Sí, totalmente. Así que no me voy a emocionar. pero fue emocionante. Sí, un poquito estresante también. Fue muy estresante. Pero bueno, nada, ya de ahí lo disfrutás. O sea, ese torneo sería como lo previo a los World Games. O sea, no. Ese torneo fue en 2024. Lo que me clasificó los World Games fue la World Championship de Japón el año siguiente. Pero sería como en la escala de importancia sería World Games y después Copa Mundial. O algo Copa del Mundo, Campeonato Mundial, World Games. Claro. Okay. Nosotros habíamos pensado no viajar a Japón. Sí. Y de repente salió primera en una Copa del Mundo. Y fue como, bueno,
Claro. Parece que hay que viajar a Japón. Sí, se complicó ahí la situación. ¿Cómo se llama? Conseguimos parte conseguimos del apoyo ayuda, sí. para poder viajar. Y en esa competencia en Japón es donde clasifica finalmente a los World Games. Sí. Es como que las clasificatorias se dan intermedio de las copas. Si no, hasta que no tengas el resultado no sabes Claro. hasta dónde vas a ir. Y bueno, un poco ya como para ir terminando la parte de preguntas principales, que podemos estar hablando un montón, quería preguntarles si se puede vivir del parkour acá en Argentina, de la competencia, ¿no? Qué difícil, mi crisis de todos los días. Nada, chiste. O sea, vos, técnicamente... como entrenador, se puede. Ujú. O sea, yo vivo como entrenador del parkour. Vivo como entrenador gran parte con parkour y aparte con entrenamiento funcional u otras disciplinas. Se puede, es muy difícil vivir del deporte con el parkour no dando clases, porque no hay ingresos suficientes de la competencia o apoyos, becas y demás, como para poder subsistir económicamente como atleta, sin ser atleta y hacer shows y hacer publicidades y demás. Solo como atleta, como competidor, como en otros deportes. En ese sentido, el parkour sigue siendo amateur. Sí. De a poco se van logrando Más mejorías cosas, sí. y más cosas y más apoyos para viajar a las competencias, porque es todo es un gasto. O sea, Sí. desde las zapatillas, desde cualquier cosa, todo tiene un gasto bastante grande. Sí, los suplementos, la ropa, todo y... Es muy a pulmón todavía. Claro. Y hablamos de ella que es Que tiene representante de grandes Argentina, y claro, imagínate. Pero bueno, la idea es que sí, en un futuro sí se pueda, ojalá Josh pueda, Sí. y que más gente que se quiera dedicar a esto que pueda, porque al final, bueno, nosotros lo intentamos ver como un trabajo. Claro. ¿Qué creen que tiene que pasar de acá a unos 5, 10 años para...? Yo creo que lo más importante sería que el parkour llegue a ser olímpico. Sí. El día que sea olímpico, la disciplina gana mucho más prestigio. Entonces creo que eso va a permitir que haya más apoyos, más sponsors, Visibilidad. más visibilidad. Más gente practicando, más lugares para practicar. Va todo muy de la mano. Sí. Hoy todavía las disciplinas siguen en desarrollo, no es que vos vas a un parque y tenés 800 pibes haciendo parkour, como si pasa en un skatepark. Vos vas a un skatepark a cualquier hora y siempre vas a tener gente en un skatepark. Pero en las pistas de parkour o en los parkour parks todavía no hay tanta cantidad de gente practicando, y eso también influye en qué tan rentable es vivir como deportista. Imagino que las redes también ayudan mucho en el tema de la exposición y demás, ¿no? Sí, o sea, eso es algo que da más visibilidad y a las marcas es lo que les sirve, pero bueno, nada, yo estoy intentando darle un poquito más de bola a ese lado, pero es difícil, es difícil tipo tomarse el tiempo de grabar los entrenamientos y todo, pero bueno, va queriendo y bueno, hay muchos atletas que en las redes tipo suben así contenido, trabajan con marcas, sobre todo afuera, entonces yo creo que eso va a empezar a pasar también acá. Buenísimo. Bueno, chicos, ahora teníamos pensado un pequeño ping-pong de preguntas rápidas, más divertidas. ¿Contestamos los dos? Acá, no, en realidad, en algunas ya claro yo que Ok. es para los dos, entonces el que quiera. La primera es para los dos. Si no se dedicaran al parkour, ¿qué harían? Uf. Yo esa ya tengo respuesta. Y vos tenés Tengo otra respuesta, profesión. O sea, yo en mi otra profesión, que también trabajo, ahora menos porque estoy más dedicado al parkour, me dedico a las audiovisuales. Y si no fuesen las audiovisuales, es la música. Y si no es la música, vuelvo al taekwondo. Ah, ya lo tenés. Que soy más grande, tengo más recorrido. Yo no sé, pero seguramente estaría relacionado con el deporte porque toda mi vida hice deporte. Creo que nada, es algo fundamental en mi vida y tendría que dedicarme a algo de eso. ¿El lugar más increíble que conocieron viajando en parkour? Japón. Japón. ¿Vos? Es que China también estuvo. Y Portugal.
Portugal era muy lindo, Coimbra. Sí, pasa que Japón, para mí Japón me pareció fue algo totalmente tremendo, distinto. porque en Japón pudimos caminar por la ciudad, Sí, a los lugares a los que viajamos sí, no conocemos. no conocemos. Vamos, vemos la Claro. pista y es entre donde estamos hospedados a la pista ida y vuelta y aeropuerto. Claro. Sí, capaz la última, a la tardecita termina la comp y entre que Aprovechamos. sí, damos una vueltita ahí alrededor del hotel, pero no mucho más que eso. Y en Japón teníamos que caminar desde el hotel hasta la pista unas pares de cuadras y también tuvimos que buscar un lugar para entrenar cuando llegamos, entonces algo vimos y Japón estuvo estaba, lindo. sí, estaba muy Algo otra lindo. cosa. Una linda ciudad. Y en China fue la villa. La villa donde de estábamos los guardianes. hospedados, que también muy flashero. Sí, Fuimos a ver pandas también, sí, Oh, como... sí, estuvo. Pero estuvo muy Japón gana. Japón top 1. top uno ahí. ¿Quién sufre más en la competencia de nervios? ¿El entrenador o el que está compitiendo? 100%. Yo me estoy muriendo y él está tipo, no, tranqui. Pero bueno, yo sí. Yo me... Pero bueno, capaz por dentro está nervioso y no quiere tanto transmitir. Pero no se nota. Yo... Sí, un poquito. A veces yo me pongo nervioso cuando pasan cosas no planificadas. Ves una nube, empieza a llover, se rompe algo, te falta algo, me olvidé de comer de nuevo. Pero más allá de eso, como que soy Más tranquilo. más tranquilo, por ahora. Si tuvieras que entrenar a una persona, Eric, un solo día que viene de cero, ¿qué te gustaría que se lleve de parkour? Que se lleve el parkour. Muy buena pregunta. Yo creo que lo más importante del parkour es la idea de un progreso y un camino constante en cualquier dirección. No, el parkour es no quedarse quieto. Entonces, si podés entender eso, más o menos que te llevaste lo mejor. Y bueno, última pregunta. Si tuvieran que describir justamente el parkour en una palabra, ¿cómo sería? Idem, la pregunta anterior. No, en una palabra. Una sola. Una, Yo creo que adaptación. movimiento, Movimiento. Muy básico. como el agua. Bueno, muchas gracias chicos por venir, la verdad la pasamos muy bien y bueno, también está buenísimo que hayan podido llegar, para Pinks es un honor y ojalá que bueno podamos también aportar en darle más exposición al parkour, así que bueno, muchas gracias. Por favor, Muchísimas gracias a usted. Gracias a ustedes. Si estás buscando los mejores equipos en tecnología y una atención de lujo, Binks es tu lugar. Desde piezas armadas, notebooks, iPhone, componentes y mucho más. Pasate a conocer nuestro showroom y visitarnos en binks.com.ar.